bendiga, hermanos. Mi nombre es Lourdes Palomino. Asisto al templo Jesucristo, manantial de vida. Quiero leer una porción de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Quiero contarles un testimonio del poder de Jesucristo que hizo en mi vida un milagro que es una realidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una ocasión, viajando con mi esposo en una carretera lejos de aquí donde yo vivo, iba con madera. Mi esposo se dedicaba a serrar madera, acarreaba madera. Entonces, en ese momento que íbamos en esa carretera, el carro se empezó a ir para atrás a la bajada. Iba yo con 3 de mis hijos, y cuando mi esposo logró meterse al carro, él, ¿verdad?, se sorprendió y dijo: santo Dios, ¿qué es lo que está pasando? En ese momento yo recuerdo que abrí la puerta del carro, pero de ahí perdí el sentido, no supe qué pasó. Cuando yo, ¿verdad?, sentí que la llanta me llevaba en el costado derecho, sentí que en ese momento alguien sujetó, ¿verdad?, mi organismo, y, ¿verdad?, 3 de mis costillas se fracturaron. Y cuando yo reaccioné, me estaban echando aire. Dice mi esposo que él me jaló 3 veces, muy fuerte. En ese momento, mi esposo subió con la camioneta hacia arriba, a la loma, y yo subí caminando. Después que subí arriba de la loma, me subí al carro y nos venimos al hospital, más o menos como de 2 horas de camino. En partes, mi esposo se salía y la camioneta agarraba monte, los niños clamaban a Dios, y fue un momento muy difícil. Llegamos al hospital, me hicieron un estudio y me dijo el médico que no me podían atender ahí porque mi pulmón estaba sangrando. Y le dijeron a mi esposo que le iban a dar un pase para llevarme a Matías. Nos trasladamos a Matías. En el trayecto del camino había un plantón y no nos dejaban pasar porque no dejaban pasar a ningún carro. Entonces mi esposo se bajó del carro y se acercó un varón, y ya mi esposo habló con él y le dijo que yo iba grave. Entonces ellos dijeron: pues queremos ver, a ver si es cierto. Se acercaron y vieron, ¿verdad?, que yo iba bien mal. Entonces dijeron, ¿verdad?, hablaron por radio que abrieran, ¿verdad?, el camino para que nosotros pasáramos. Ahí yo empecé a ver el poder de Dios, que Dios iba con nosotros, porque Dios es bueno. Llegamos a Juchitán y llegamos allá y nos dijeron, ¿verdad?, que no había ninguna cama desocupada, que no me iban a poder atender ahí, no había lugar. Entonces ahí había un grupo de hermanos que se dedican a dar alimentos a los que están hospitalizados. Ellos dijeron, ¿verdad?, le dijeron a mi esposo que no se preocupara, que ellos nos iban a ayudar. Entonces nosotros íbamos sin dinero porque mi esposo apenas iba a entregar la madera. Y ellos, ¿verdad?, le llenaron el tanque a la camioneta de gasolina y nos dijeron, ¿verdad?, que solamente lo siguiéramos. Y nos trasladamos a Ixtepec, allá un hospital grande también. Entre ellos iba una licenciada que ella dijo, ¿verdad?, que yo era su sobrina. Ella entró al hospital y habló con los médicos. Y entonces los médicos dijeron que ahí me iban a atender, que me metieran al hospital. Entonces entramos al hospital y rápido me hicieron otro estudio y salió que mi pulmón iba dañado, se había comprimido porque el carro me había aplastado. Entonces estuve hospitalizada ahí casi 10 días. Todos los días me levantaban para hacerme estudios en mi cuerpo
y solamente salía que mis costillas estaban fracturadas y mi pulmón sangraba. Entonces los médicos dijeron que me iban a poner un tubo con una bolsa de agua para que estuviera lavando mi pulmón. Pero gracias a Dios, ellos, ¿verdad?, dijeron que iban a pedir, ¿verdad?, ese aparato a otro hospital porque ahí no lo tenían. La sorpresa fue que ni en el otro hospital tenían, ¿verdad?, ese tubo que me iban a incrustar en mi pulmón. Tampoco había anestesiólogo. Entonces mi esposo dijo que él no iba a permitir que me pusieran, ¿verdad?, ese tubo en mi pulmón porque me iban a lastimar. Entonces, todos los días entraban los médicos y entre ellos platicaban, y yo veía que ellos se preguntaban que cómo era posible que pues yo estaba con vida, cuando, ¿verdad?, ellos decían que difícilmente una persona queda con vida cuando es aplastada o atropellada por un carro. Entonces yo ahí tenía la oportunidad y yo les decía que solamente Jesucristo es el que hace milagros, es el que nos da la vida, y que Él, ¿verdad?, me prestó la vida para decirle a ellos, yo les decía, para decirle a ustedes que Cristo vive y que Él es real y que no hay otro fuera de Él. Entonces pasaron los días, ellos, ¿verdad?, decían que me iban a realizar los estudios, todos los días me levantaba, y llegó un día que yo, ¿verdad?, ya no aguantaba el dolor en mi cuerpo. Entonces me hicieron otro estudio, pero ahí, ¿verdad?, ahí en mi cama donde yo estaba, ahí yo le pedí a Dios que me ayudara, que Él me sustentara, y ahí el Señor me visitaba con su presencia bendita. Ahí el Señor me confortaba, me llenaba, me sustentaba. Y era más grande, ¿verdad?, esa fortaleza de su presencia que el dolor que yo sentía, porque se mitigaba el dolor. Porque Dios es bueno y está con nosotros todos los días de nuestra vida, porque Él es maravilloso. Entonces, el último día que yo estuve ahí en el hospital, entró un médico. Llegó ese día que me iban a poner, ¿verdad?, el aparato en mi pulmón. Esa tarde recuerdo que entró el médico y dijo que vio mi expediente y me dijo, mija, dice, yo no voy a permitir que nadie, dice, te siga lastimando, porque ya estás sufriendo bastante. Y dice, es más, dice, en esta misma tarde yo te voy a dar de alta para que te vayas a tu casa. En aquel momento el médico se puso, ¿verdad?, a realizar los documentos y me dieron de alta en aquella tarde. Y mi esposo tenía dudas porque pues mi pulmón estaba sangrando. Entonces él le hizo una pregunta al médico, pero el médico le dijo, aquí el doctor soy yo y yo doy la última palabra. El médico dijo, cualquier cosa que ella se ponga grave, llámenme, yo soy responsable. Él dijo así estas palabras. Entonces yo doy testimonio del poder de Jesucristo, porque Él, ¿verdad?, obró en mi cuerpo. A raíz de todo ello, tuve consecuencias en mi matriz, tuve un fuerte desarrollo, tardé 1 año y 3 meses, pero yo le pedí a Dios y el Señor me sanó. Por ello yo le digo a todas aquellas mujeres que están pasando por la misma situación de enfermedad, que confíen en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles. Él puede glorificarse en tu cuerpo si estás enferma. Busca a Dios y aclámate a Él, porque Él está presto para ayudarte, para sanarte. No importa la enfermedad que tú estés pasando. Yo soy testiga de ese poder glorioso, porque Él obró en mi cuerpo, y aquí estoy para decirte que Jesucristo te puede ayudar, que Jesucristo te puede sanar, porque así lo dice su santa palabra,
que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todas nuestras dolencias, y por sus llagas somos curados y somos vendados. Cristo te quiere ayudar. No te detengas, clámate a Él, pídele, humíllate ante la presencia del Señor y pídele su ayuda, su socorro, y Él te va a ayudar en el momento difícil de tu vida. Que Dios te bendiga y que este testimonio sea de grande bendición. Esto que me sanó a mí puede sanarte también. Sanó mi pulmón, mi costilla, la hemorragia que yo tenía y me dio otro hijo. Que Dios te bendiga.